Em, bueno, el día de hoy vamos a tener esta primera sesión de una serie de talleres sobre métodos cualitativos. Hoy contamos con el apoyo de varias redes de economistas, entre ellas redes Repensando el Desarrollo, em, también apoyo del DAS, que es de Américas Hoy, Exploring Economics, que es la rama alemana de Rethinking Economics, la Academia Evangélica de Turingen, y además tenemos el apoyo financiero de la Fundación Heinrich von Bell. Entonces, pues agradecemos mucho a los participantes de estas organizaciones que nos han apoyado para poder crear esta serie de talleres. Y hoy vamos a tener la participación de dos personas que tienen alguna experiencia trabajando estos métodos cualitativos en economía y en otros campos de investigación. En primer lugar, vamos a tener la intervención de Juan David Parra. Juan David Parra es investigador y profesor de la Universidad del Norte. Realizó su doctorado en la Universidad de Rotterdam en estudios del desarrollo y además hizo su maestría en la Universidad de los Andes. Juan David va a hacer una pequeña introducción entre 15 y 20 minutos a los métodos cualitativos dentro de la disciplina de economía y cómo estos métodos son pues, utilizados y cuáles son las preguntas diferenciales que responden con respecto a los métodos cuantitativos. Después de esto le daremos la palabra a Ana María Suárez. Ana María es psicóloga de la Universidad Javeriana, tiene una especialización de la Universidad de los Andes en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Y además Ana María cuenta con 7 años de experiencia en psicología social, investigación, evaluación cualitativa de programas y políticas públicas. Entonces, Ana María realizará una introducción a estos métodos cualitativos durante la sesión y hablaremos, por ejemplo, de manera más teórica de las premisas de este tipo de investigación, cuáles son las aproximaciones epistemológicas, cuáles son las características más importantes del muestreo cualitativo, algunas técnicas cualitativas y algunos métodos cualitativos participativos. Entonces, finalmente les quiero recordar que esta es solamente la primera sesión. Es una serie de talleres entre los próximos 8 días, perdón, no, de hoy en 8, vamos a tener la segunda sesión. La de hoy es una sesión un poco más teórica, la que tendremos el próximo viernes será una sesión un poco más práctica para poner, pues, digamos, como ver cómo se aplicaría lo que aprendimos el día de hoy. Entonces, de esta manera, le doy la palabra a Juan David. Juan David, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Bueno, Luis, muchas gracias. Pues tú fuiste el que me contactaste y te agradezco. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me confirman si simplemente que estén viendo la presentación e iniciamos. ¿Sí? ¿Me están viendo la presentación? Sí, se ve. Correcto. Bueno, entonces muchas gracias a los organizadores de este evento. Sin duda importantísimo. La interdisciplinariedad pues está aquí, ojalá para quedarse. Como les decía, mi nombre es Juan David Parra, actualmente estoy vinculado a la Universidad del Norte en el Instituto de Estudios en Educación y sospecho que parte de la razón por la cual me invitaron a este evento fue porque alguna vez el año pasado puse en Twitter, anuncié que me habían invitado de una casa editorial Routledge a escribir un texto sobre métodos de análisis cualitativo para economistas. Esto en base a una clase que tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de liderar precisamente aquí en la Universidad del Norte a estudiantes de maestría ya por algunos años. Y entonces a partir de eso pues presenté una conferencia y tuve como esa entrada. Pero pues más allá de eso, quisiera entonces aprovechar este espacio, estos minutos, para hablarles precisamente sobre la temática que nos lleva Luis. Son como algunas ideas muy generales que estoy seguro que con Ana María pues ustedes van a profundizar mucho más sobre el por qué y el cómo de lo cualitativo. Y empiezo con esta subpregunta, si se quiere, de ¿vale la pena? Y no pongo esta subpregunta porque yo no crea que valga la pena. De entrada yo sí creo que vale la pena y pues ya yo definí que vale la pena y en parte pues ese es mi trabajo de investigación. Pero la pongo porque yo creo que una de las primeras tareas pedagógicas, por lo menos en mi caso, ha sido persuadir a las personas que vale la pena, persuadir a los estudiantes de economía que valen la pena. Y yo creo que esto no es trivial.
los que hemos estado en facultades de economía sabemos que un estudiante de economía pues tiene una cantidad de contenido que ya debe aprender que muchas veces se sienten como abrumados cuando uno les trae como todo otro corpus metodológico, y esto hace que pues uno tenga también como docente o como persona que quiere pues persuadir a los demás de que utilicemos estos métodos, que nos tomemos un poco el trabajo de persuadir. La persuasión a mí me parece que es muy importante para que realmente hayan diálogos interdisciplinarios. Entonces, en esta presentación, sencillamente en estos minutos voy a presentar algunas ideas para tratar de hacer una persuasión inicial que seguramente pues Ana María y los demás talleristas pues lograrán en sus diferentes sesiones e intervenciones. Siempre para mí, pues el punto de entrada tiene que ser una justificación filosófica, epistemológica, metodológica, ¿sí? Para mí eso es fundamental. Pero también, de entrada, creo que es difícil siempre entrar por esta justificación. Habrá diferentes razones por las cuales en algunas facultades de economía y de otras ciencias sociales no profundizamos lo suficiente en estos aspectos, y de pronto en otras nos damos demasiado por estos aspectos y entonces nos perdemos un poquito. Entonces, para mí siempre es importante empezar por esto, pero como esto es, como creo que hay otras justificaciones, voy a hacer esta justificación muy rápida y la voy a hacer con una simple diapositiva incluso que presentaba en mi clase. Hume, Kant y Marx se encuentran en un bar. No les voy a contar un chiste, entonces no se lo queden esperando. Sencillamente es imaginarme desde una primera visión de pensadores clásicos, pues por qué es importante filosófica, epistemológica, metodológicamente ver métodos cualitativos o métodos mixtos. Y la razón es concreta, porque el mundo es complejo y necesitamos diferentes aristas para entenderlo. Entonces acá tenemos tres representaciones de tres pensadores dentro de muchos pues clásicos. Hume, en el primer caso, que nos representa el empirismo, esa idea que pues nosotros entendemos el mundo es a partir de impresiones que tenemos sobre el mismo. Y esto de pronto es toda la herencia que tenemos hoy en día, creo yo, también muy dominante pues, de los métodos econométricos, la estadística, esa frase que circula por ahí que dice que lo que no se mide no existe, ¿no? Y eso es importantísimo. Yo creo que eso es eso es un legado, pues una crítica pues, a la metafísica, todo lo anterior diciendo, para hacer ciencia necesitamos medir y necesitamos poder observar y palpar los fenómenos. Entonces creo que esto es un ingrediente importante. Es importante medir, palpar, para entender, para ver, para entender no, para capturar tendencias, para hacernos preguntas sobre esas tendencias. Tendremos otro referente, Kant. Kant es el representante de lo que llamamos el idealismo, o uno de los representantes del idealismo. Pensamientos sin contenido son vacíos. Nosotros para pues, poder pensar precisamente de los empiristas, pues necesitamos datos, percepciones, sensaciones. Pero esas sensaciones o esas percepciones o las interpretaciones que hacemos sobre eso que estamos percibiendo o viendo, las hacemos con base en las ideas que tenemos en la cabeza. Entonces, si nosotros queremos entender los fenómenos sociales, nos toca entender la ideología de las personas, nos toca entender las personas cómo se imaginan las cosas, cómo interpretan las cosas. Eso tiene que ver con la cultura y tiene que ver con las ideas. Y esto muchas veces se captura con lo cualitativo. Y Marx, que pues algunas veces estigmatizado, por diferentes razones. Acá la razón más allá de la ideología o de su doctrina es su postura filosófica, su herencia de lo que se llama el materialismo histórico, que es básicamente la idea pues, completamente intuitiva de que lo que uno piensa está muy, muy influenciado, no necesariamente completamente determinado, pero sí muy influenciado por el origen de uno, de dónde es, dónde nació, y pues si uno también quiere complejizarlo más, en dónde se ubica en el sistema de producción, en la economía, etc. Acá el mensaje es concreto. Nosotros necesitamos datos, necesitamos lograr mirar empíricamente el mundo para hacernos preguntas, pero también para poder comprender qué es lo que está detrás de esos datos, necesitamos entablar conexión con las ideas de las personas, la cultura de las personas, para tratar de entender cómo interpretan las cosas y cómo actúan sobre las cosas. Y necesitamos entender también el trasfondo histórico, los contextos de las personas. Estos dos últimos posiblemente nos hacen el llamado más explícito a lo cualitativo. En lo primero también, pero yo creo que con esto ya yo les doy pues por lo menos a los estudiantes que he tenido esa visión de que filosóficamente, si no abordamos esa complejidad, sencillamente vamos a quedar como con una pata del trípode sin cubrir y pues no vamos a lograr entender con la profundidad que quisiéramos. Existen otras justificaciones que yo también posiblemente por lo que venía diciendo me centro más en ellas, que son desde adentro de la economía.
O sea, no necesariamente miremos lo que nos dicen los antropólogos, los sociólogos por ahora, sino lo que nos dicen los mismos economistas en su experiencia. Esto también pedagógicamente es importante, digo yo, por la idea de que pues, hablar en el idioma de las personas. Qué buen referente este que encontré que manejo en los seminarios. Marta Starr, que, en el Journal of Economic Surveys, pues una revista importante, leída, prestigiosa, y hace pues una revisión de literatura sobre los economistas, por qué utilizan métodos mixtos o cualitativos. Dentro de las múltiples razones, resalto tres que ella menciona. Cuando se sabe muy poco sobre un tema, de modo que es necesaria una investigación exploratoria para identificar características básicas. Entonces, antes de entrar a medir, antes de hacer la encuesta, antes de hacer la modelación matemática, pues vale la pena, y sobre todo cuando es un fenómeno poco estudiado, pues preguntarnos cosas básicas como, bueno, y eso ¿cuál será su trasfondo histórico? ¿Cuál será las características de las personas? Algo sobre esas preferencias de las personas, para que realmente lo que midamos pues tenga sentido. Yo soy de los que creo que muchas veces salimos demasiado rápido del mundo a medir cosas, y cuando vamos a hacer la regresión, pues encontramos por ahí algunas significancias estadísticas, pero la pregunta es si eso realmente es significativo desde el punto de vista de teoría social. Hay mucha literatura sobre eso también. La significancia estadística no es lo mismo que la relevancia de un fenómeno, de una explicación. Cuando ya ha habido mucha investigación cuantitativa sobre un tema, esto yo lo vivo día a día en el tema de la educación. Yo comencé pronto parte de mi carrera como economista de la educación, pero me alejé un poco de ahí porque sentía que seguíamos dando vueltas y vueltas. Ustedes van y leen los textos de economía de la educación, y yo siento personalmente que el diagnóstico siempre es igual, ¿no? Entonces necesitamos mejores útiles, necesitamos mejores docentes, necesitamos mejores materiales, y seguimos dando vueltas y vueltas, y uno va y mira las publicaciones en los años 90, en los años 2000 ahorita, y damos vueltas, y uno va y mira los datos de las pruebas saber, de las pruebas PISA y todo, y como que estancados, ¿no? Entonces yo ahí digo, de pronto es que necesitamos algo más. Lo cualitativo nos permite de pronto buscar algo más. Tercero, ella menciona cuando se cree que es necesario una ida y vuelta con un entrevistador para ayudar a obtener información precisa y completa, perdón. Y acá pues es la idea de que ante la complejidad del mundo y ante pues las múltiples explicaciones que hay a los fenómenos sociales, pues es muy importante uno también salir del salón de clase e ir a hablar con expertos en los temas. Hay que interactuar con los expertos para tratar de mirar diferentes explicaciones, para que esas explicaciones que ellos traigan me sirvan nuevamente para mí, mi ejercicio de modelación, mi ejercicio de estimación, porque las explicaciones no son inmediatas, y generalmente las buenas explicaciones en las ciencias sociales no son la primera explicación que surge. La primera explicación que surge posiblemente lo que hacer es abrir otras preguntas para seguir indagando hasta llegar a una explicación pues mucho más robusta. Y esto es muy difícil, creo yo, sin uno salir a hablar con las personas. Creo que los economistas, algo que deben fortalecer en muchas facultades es esa capacidad de relacionarse con el mundo y hablar con los demás, interactuar con los demás, pues me refiero en ámbitos de investigación. Esta última idea de la necesidad de, bueno, y pues muchas de estas ideas de la necesidad de hablar con las personas, de la necesidad de explorar el campo antes de empezar a medir cosas, se ve también muy amplificado en otro texto que me gusta manejar en mi clase. Este es de una revista que muchos también conocerán, World Development. No es precisamente una revista de economía, es una revista de interdisciplinaria, pero pues escriben acá muchísimos economistas. Y este es un estudio sobre la forma en que los grupos, la migración en India, las personas que vienen del campo a la ciudad, cómo se establecen en los corredores periféricos de las grandes ciudades, y luego cómo a partir de esa ubicación geográfica tratan de vincularse a la ciudad por medio de la construcción de redes políticas, es decir, cómo buscan representación política. Entonces, en este artículo, pues además del ejercicio empírico y el debate teórico que se plantea, ellos precisamente hacen una explicación de ellos por qué buscan combinar métodos. Permítanme leer rápidamente esta cita acá. Ellos dicen, el análisis cuantitativo de datos de encuestas tiene la ventaja de permitir hacer declaraciones generalizables sobre grandes poblaciones, pero tiene la desventaja de limitar lo que revela a las hipótesis que circulan dentro de los círculos académicos o políticos dominantes. Informado por literatura secundaria potencialmente desactualizada, estos análisis corren el riesgo de pasar por alto la realidad actual de los sujetos de estudio. Entonces acá es cuando, por ejemplo, uno quiere hacer una encuesta, quiere aplicar, sí, recoger información cuantitativa,
muchas veces lo que hacemos es nos vamos a la literatura, encontramos otros instrumentos y los tratamos de adaptar. Acá el mensaje es, no es suficiente con adaptarlos técnicamente, no es suficiente hacer previsiones para que estén estadísticamente pues bien la muestra, etcétera, no. Es también importante preguntarnos qué está detrás del instrumento, cuáles son las teorías detrás del instrumento, porque cualquier medición cuantitativa tiene de entrada también una teoría. Hubo alguien que tomó la decisión que eso se tenía que medir, hubo alguien que tuvo la mala decisión que eso se tenía que preguntar en la encuesta del DANE. Y si no nos hacemos esas preguntas como investigadores, pues entonces nos terminamos corriendo regresiones sobre ideas dominantes y posiblemente estamos dejando de lado otras explicaciones que también son importantes. Lo cualitativo y conectando la idea anterior de hablar y conectarse con los expertos nos permite también cuestionar los datos. Tenemos que aprender a cuestionar los datos cuantitativos. A mí me gusta otro argumento, pues todos están obviamente interconectados. Esto es un ejercicio, uno de los espacios de la clase que me parece que han sido bien recibidos. No sé pues, si conocerán esta serie, Stranger Things, fue muy popular en Netflix. Creo que ahorita van a sacar otra temporada. Y entonces utilizo también apartes de películas, tengo por ahí otros, pero acá simplemente voy a hablar rápidamente de este. Para poner otro mensaje sobre la mesa, y es, pues además de explorar el mundo, además de tener diferentes visiones, es importante también empezar a pensar creativamente. ¿Sí? La creatividad es importante para los investigadores e investigadores sociales, porque a partir de la creatividad y de pensar creativamente sobre los fenómenos, es lo que me permite a mí también enfocar mi investigación. Si yo de entrada simplemente saco a medir todo lo que se me ocurra, pues me voy a perder y nuevamente entro en las trampas anteriores de pronto medir cosas no muy relevantes. Necesito focos. Y lo cualitativo muchas veces también me ayuda precisamente a delimitar un poco el foco de mi investigación para que, por ejemplo, mi experimento sea relevante. Entonces, en esta escena de Stranger Things, la serie, estos dos personajes, Jonathan y Nancy, se están enfrentando a un dilema. Quieren encontrar un monstruo, que el monstruo mató a sus amigos o se los llevó. Entonces quieren encontrar al monstruo para ver si pueden encontrar a sus amigos de vuelta. Entonces están ahí pues consternados, preocupados, ¿cómo hacer con nuestros amigos? ¿Los vamos a encontrar? ¿No los vamos a encontrar? Y en medio de esa conversación que están teniendo en esa cena, entonces de pronto alguien dice, oigan, pero yo me acuerdo que ese monstruo apareció porque mi amiga tenía una cortadura, tenía sangre. Y luego el otro dice, oiga, sí, y la otra vez el monstruo apareció cuando había un animal por ahí botado en la carretera, un venado, y tenía sangre. Entonces de pronto algo tiene que ver la sangre con que aparezca el monstruo. Entonces ahí aparece el diálogo que me parece perfecto porque es el diálogo que casi que ejemplifica esto a la perfección. Entonces Nancy en ese momento ella corre a su stand de libros y busca un libro sobre animales, se pone a buscar los diferentes animales y encuentra el tiburón. Un momento, dice ella, el tiburón detecta sangre en una gota de sangre en 1.000.000 y lo huele a 400 metros de distancia. Es decir, fue y buscó literatura, se hizo preguntas, conversó con su amigo cualitativo y fue a buscar y se hizo una hipótesis. Es decir, y Jonathan ¿dices que detecta la sangre? O sea, la hipótesis es que si ponemos sangre, de alguna manera aparece el monstruo. Y ella dice, es solo una teoría. Y ahí dice, es lo que sale en la escena, it's just a theory. Podríamos poner la prueba, pues hagamos un experimento, pero el punto acá es que para hacer ese experimento teníamos que haber hecho un proceso creativo de antes, cualitativo posiblemente. Entonces él dice, podríamos hacer una prueba, pero si es así, entonces si es así, si aparece el monstruo, pues ella dice, bueno, por lo menos sabemos que podría aparecer y nos atenemos, nos preparamos. Los que vean la serie o los que la hayan visto, pues, y perdón si acá le daño a alguien algo, el monstruo aparece, o sea, les funciona el experimento. Pero me parece a mí un excelente ejemplo para los estudiantes de decirles, necesitamos conocer las cualidades del mundo que está alrededor de nosotros para hacer mejores experimentos. Y esto me parece un excelente ejemplo que pongo en clase. Insisto, hay otros de esta serie y también por ello voy recogiendo de otras series y películas que me parece que son muy útiles al respecto. Finalmente, esta pregunta de borrón y cuenta nueva la pongo porque pues algunas veces daría la impresión que en esos diálogos interdisciplinarios entre disciplinas, entre escuelas, los celos entre las mismas, entonces quisieran como algunas veces borrar, ¿no? Entonces habrán personas más extremas que dicen, mire, es que lo cuantitativo no dice nada, hay que cambiar todo eso y todo tiene que ser cualitativo. Y de pronto los otros, algunos cuantitativos extremos dirían lo mismo, lo cualitativo es pura carreta, es pura anécdota, eso no es... Entonces, yo mi clase la he racionalizado un poco diciendo, no es borrón y cuenta nueva, es precisamente iniciar
lo vuelvo a conectar con las ideas que dije antes, es iniciar con el lenguaje común que tienen los estudiantes y a partir de eso abrir preguntas para que lo cualitativo entre a la reflexión. De pronto más adelante, cuando lo cualitativo entró a la reflexión, ya los papeles pueden cambiar, los estudiantes reflexionan cómo combinan métodos, pero ese puede ser un gran punto de entrada. En estas vacaciones estaba mirando este libro, un librazo, les recomiendo, de David Graeber, un antropólogo, y Wengrow, que es un arqueólogo. Y en una parte del libro están tratando de entender los asentamientos de unas poblaciones en el norte de Estados Unidos y dicen lo siguiente, lo leo rápido y ahorita lo explico. La teoría del forrajeo óptimo es la teoría de cómo las poblaciones van y buscan alimentación y pues cómo se acentúan a partir de la búsqueda de alimento. El forrajeo es la búsqueda de alimento. Entonces dice, la teoría de forrajeo óptimo típicamente enmarca el comportamiento humano en términos de racionalidad económica. Primero descifras de qué manera deberían actuar los recolectores de alimentos y si están intentando ser lo más eficientes posibles. Luego examina cómo actúan en la realidad. Si no corresponde a la estrategia óptima de forrajeo, algo más debe estar sucediendo. Entonces, a los estudiantes yo los he invitado en las clases a decir, venga, no se trata que de entrada cuestionemos toda la macro y cuestionemos toda la micro y digamos que todo sirve o que nada sirve. No, más bien es miremos el fenómeno que usted quiere explorar en su tesis, en su trabajo, etcétera. ¿Cuáles son las teorías que usted ha aprendido al respecto? ¿No? La teoría del capital humano, la teoría X, la teoría Y, etcétera, etcétera. Pongamos la teoría sobre la mesa. Miremos cuáles son las predicciones que hace esa teoría. Miremos luego entonces algunos datos para mirar esa teoría, qué tanto ayuda a explicar esos resultados. Y cuando veamos brechas, pues es cuando tenemos que necesariamente empezar a explorar diferentes explicaciones. Hablemos con los expertos, hagamos trabajo cualitativo. Entonces me parece que esta es otra forma de decir, no es borrón y cuenta nueva, es una forma más iterativa de pensar. Lo cualitativo y lo cuantitativo se puede ver también desde ese punto de vista. Son dos herramientas, dos formas, dos aproximaciones que necesariamente dialogan entre sí, porque el mundo es demasiado complejo, hay ideas, hay historias, hay contextos, etcétera, que obligan que tengamos que iterar esa forma de razonar para cada vez ir excavando más y más en mejores explicaciones. Cierro ya, que creo que ya se me acabaron mis 15 o 20 minutos, con una invitación o una promoción, si se quiere, pues la autora no me está pagando nada por hacerlo, a un texto que a mí me parece súper útil. Lo escribe la profesora Wendy Olsen de la Universidad de Manchester, ella es economista, y escribe un texto como lo escribe ahí, pues muy alejado de la división rígida entre escuelas y también muy alejado de la división rígida entre lo cuanto y lo quali, más como la visión que hay que combinarlos. Y me parece un referente interesante precisamente porque lo escribió una economista. ¿Sí? Y entonces nuevamente con la idea es necesario pues dentro de la disciplina también encontrar un lenguaje común pues para persuadirnos a nosotros mismos de que es importante o pues interesante salir a abrir la ventana y mirar qué otras cosas están por ahí. Entonces este es un excelente referente, habla sobre métodos sobre todo cualitativos, habla de grupos focales, habla de entrevistas, bueno, una cantidad de cosas que pues les dejo el referente porque siendo quien es me parece que puede ser muy interesante. Entonces, pues ese será el mensaje. Muchas gracias. Les dejo ahí mi cuenta de Twitter por ninguna otra razón de que, pues por ese medio yo tiendo a compartir siempre como referentes sobre cómo hacer entrevistas, cómo hacer etnografía, cosas como esas que hacen parte también de mi colección, mi repositorio de artículos que voy encontrando por ahí. Entonces, de pronto, pues a los que les interese, en mi cuenta podrán encontrar algunos referentes que pueden resultar de su interés. Muchísimas gracias. Perfecto, Juan David. Muchas gracias a usted, muchas gracias por todo lo que nos contó. Me parece muy interesante y me parece que es una introducción muy apropiada para lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy y dentro de 8 días. Entonces, ya saben, si tienen alguna duda, pues pueden contactarnos, pueden escribir en el chat o pueden enviarle un correo o un DM en Twitter a Juan David respecto a estos temas. Y le doy entonces la palabra a Ana María para que procedamos con esta primera sesión de nuestro taller sobre métodos cualitativos. Muchas gracias, Ana María. Bueno, buenos días para todos, para todas. Gracias, Juan David y Luis, por la introducción. Digamos que pones, Juan David, en una perspectiva muy interesante por la forma en la que los economistas también perciben un poco el trabajo cualitativo, el trabajo de investigación cualitativa. Digamos que es una base para poder también entender un poco la manera como a los economistas se les forma, digamos, como la academia también pues tiene que ver
em, con los sesgos que tenemos entre disciplinas, incluso entre corrientes de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Pues me presento nuevamente, sé que Luis ya lo hizo, ya me presentó. Yo soy, bueno, estudié psicología. Cuando dicen si soy psicóloga, digo, no sé, no me considero tan psicóloga, creo que la vida y las oportunidades de la vida pues a uno lo van llevando como por la carrera que uno también va, pues va deseando, ¿no? Y esos encuentros como con las experiencias laborales y con las experiencias de vida son las que lo encaminan a uno por donde uno quiere. Estudié psicología, sí, estudié psicología también en una universidad que permitía, digamos, una amplitud de aplicación de una disciplina como la psicología, que a veces se enmarca mucho dentro de las ciencias de la salud. Pues en una facultad en la que la psicología era una disciplina humana, social y política que también permitía la transformación de realidades. Y a partir de ahí, bueno, empecé digamos, mi camino como investigadora, viajando por todo el país, también en el contexto pues, de investigación cualitativa. Y ya de manera posterior, pues inicié mi carrera como investigadora de campo para el sector privado, principalmente haciendo evaluaciones de resultados, de impactos, levantamientos de líneas base, monitoreos y seguimientos a programas y proyectos gubernamentales o incluso del sector multilateral. Digamos que esa fue como una gran escuela, hacerlo, digamos, en todo el país, implementar metodologías con diferentes tipos de poblaciones en diferentes partes del país, con objetivos diferentes. Ahí fue donde adquirí pues gran conocimiento y experiencia. Esta experiencia pues me ha permitido, digamos, pues avanzar en mi carrera y actualmente pues trabajo como investigadora con la Alcaldía de Bogotá y también con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un observatorio de bienestar infantil. Entonces, bueno, eso es como mi recorrido de vida. Lo que dice Luis, pues sí es importante tenerlo en cuenta. La sesión de hoy va a ser una introducción muy teórica a los métodos cualitativos. Sé que seguramente muchos y muchas de ustedes ya han tenido una cercanía o han tenido experiencia implementando métodos cualitativos, incluso desde la economía, desde su trabajo como economistas, sea desde la academia o sea desde el ejercicio profesional. Sin embargo, pues bueno, como tenemos gente creo que de todos los niveles, pues sí es importante creo que abordar unas premisas básicas de lo que es la investigación cualitativa, los métodos cualitativos, y ya pues de ahí en adelante, digamos que todo lo que sea un valor agregado de este espacio, pues espero que sea de utilidad para todos ustedes, ¿vale? Permítanme un segundo. Listo. Quiero pues que inicialmente, yo sé que estamos un poco cansados de los códigos QR, pero hay unas preguntas si no quieren usar el código QR, que siento que por facilidad con el celular pues es posible acceder a estas preguntas de Menti, pues pueden también dirigirse a el link que está aquí en la página, pues en esta diapositiva, para responder dos preguntas básicas con las que quiero de pronto establecer las ideas iniciales que tienen ustedes sobre investigación cualitativa y sobre métodos cualitativos. Entonces, pues los invito a responder las preguntas. Si alguien tiene algún problema para acceder, me cuenta. No sé, Luis, si me puedes confirmar si en efecto el link funciona. Listo, ya lo envié en el chat, si lo copié Gracias. bien, y ya les confirmo si funciona. Sí, el enlace funciona bien para que respondan las preguntas que están. Esa es una aplicación bien chévere en la que podemos ir viendo cómo es la dinámica de las respuestas. Listo.
Bueno, hay ¿Será una que por favor puedes mitad. colocar el link en el chat? Creo que en el chat ya está. Ya, qué pena, es que... El problema de Zoom es que no deja copiar desde el chat, ¿verdad? Sí, pero ya lo volví a enviar, qué pena con ustedes, lo había enviado por el chat, pero no me da cuenta que lo envié, fue a la sala de espera, no sé por qué lo tenía configurado para ese canal. Igual, no sé si alguien me puede confirmar si pudieron entrar desde el enlace en el chat. Yo Buenos pude. días. Yo sí pude entrar desde el enlace. Listo, muchas gracias. También. Igual para quien le sirva el código QR, ahí está. Listo. Entonces, si quieren, mientras quienes faltan van contestando, pues hay un 60%, es decir, una mayoría que ha utilizado antes metodologías cualitativas. Me parece interesante tener economistas pues, que conocen y están familiarizados con las metodologías. Creo que eso es pues es un avance importante, no solo para este espacio, sino que, bueno, seguramente ustedes querrán profundizar ya en otros aspectos de la investigación cualitativa diferentes a los que, pues, a los que yo puedo traer el día de hoy. Creo que es importante también revisar qué es lo primero que se les ocurre a ustedes cuando piensan en investigación cualitativa. Pues acá pues hay un cúmulo de respuestas impresionante, pero vemos que pues la que más, digamos, Ana la que María, la mayoría, dime. qué pena te interrumpo. Es que solo estamos viendo el QR, no sé si nos quieres mostrar la pantalla, o sea, si es lo que Vale, quiere hacer, perdón, no lo estamos viendo. dame un segundo. Listo. ¿Listo? ¿Se ve? Listo, ahora sí vemos las 9 palabras. Listo. Listo, bueno, esta es la gráfica general, 60% sí ha utilizado metodologías cualitativas, un 33% no, y un 8% no sabe qué son las metodologías cualitativas. En cuanto a la nube de palabras, entonces, lo que se evidencia es una gran cantidad de respuestas encaminadas a que lo primero que se les ocurre cuando piensan en la investigación cualitativa, pues son las entrevistas, digamos que sí es una herramienta y una técnica por excelencia de la investigación cualitativa. Están también comunidades, profundidad, subjetividad. Y creo que es importante abordarlo más adelante, digamos, esta diada objetividad, subjetividad. Trabajo de campo, personas, ciencias sociales, cualidades, narrativas, participación, no generalizable, encuestas, pensamientos, comunidad de razones, escuchar. Eso me parece muy interesante lo que plantean. Pido perdón por mi perrita, que a veces enloquece y ladra. Experiencia, mira, razones, bueno, opiniones, caracterización, introspección, me parece muy interesante. Reflexividad, conocimiento, apertura, información. Listo. Bueno, en efecto, sí,
todo esto es la investigación cualitativa. Todo esto representa la información cualitativa. Vamos a volver a la presentación. Permítanme un segundo. Listo. Mira. Bueno, entonces, pues como introducción, ¿qué es la investigación cualitativa? Digamos, una opinión un poco más de los expertos y de quienes en realidad conocen y han estudiado este tema y pues han establecido las premisas y fundamentos de la investigación cualitativa. Es la aproximación a hechos, relatos, experiencias y significados alrededor de una realidad humana y social que es compleja, que es cambiante. Algo que mencionó Juan, que me pareció muy interesante y que adquiere bastante relevancia, es cómo los datos se ponen en un contexto específico y cómo la investigación cualitativa nos permite traer esas características de un contexto específico a la superficie de unos datos, ¿no? Que a veces dan cuenta de unas variables, de unos indicadores. Sin embargo, la investigación cualitativa pues permite poner los datos en un contexto cultural, en un contexto histórico, en un contexto social, en un contexto de relaciones comunitarias, colectivas, que son cambiantes y que son complejas, ¿no? Que es lo que caracteriza, digamos, la realidad humana. La investigación cualitativa se realiza en interacción con sujetos y grupos sociales. No es, digamos, no parte de una relación tan delimitada y tan clara, investigador, investigado o sujeto de investigación, sino que hay una línea borrosa, ¿no? Una línea borrosa de la participación del investigador o de la investigadora, de la persona que investiga, con esos sujetos, esas comunidades, esos grupos sociales y esos fenómenos que se están buscando, que se está buscando conocer, que se está buscando investigar. Digamos que a diferencia de la investigación cuantitativa, y aquí es de donde se separa con claridad, pues no parte de hipótesis establecidas previamente. Creo que esa es una de las diferencias principales. La investigación cualitativa se fundamenta en diseños flexibles, ya lo vamos a ver un poco más adelante por qué se requiere esta flexibilidad. No es intrusiva, es decir, el uso de técnicas debe ser sensible a las necesidades de las personas y se van ajustando en la medida que la investigación se va llevando a cabo, dependiendo también de las necesidades, de las condiciones y bueno, de la naturaleza misma del fenómeno que uno está investigando, ¿no? Sigue lineamientos orientadores y no unas reglas establecidas. Entonces es importante que en esa flexibilidad pues se tengan en cuenta los lineamientos orientadores que cada metodología, cada técnica puede tener, no unas reglas, digamos, rígidas y establecidas. Las personas y los grupos no son integrales, perdón, y no se pueden reducir simplemente a las variables de interés de los investigadores. La investigación cualitativa pues produce datos descriptivos, ¿no? Que eso es como lo importante. Produce la interpretación de relatos, de comportamientos, de acciones y entre otras pues productos y manifestaciones que son muy propias de la naturaleza humana, que ya pues también más adelante los vamos a abordar. Es importante hacer una claridad antes de adentrarnos un poco a las metodologías cualitativas una a una, y es tener muy claro la diferencia entre método, metodología y técnica. Yo creo que ya muchos de ustedes han investigado y pues ya veo que tienen doctorados y demás. Sin embargo, pues podemos hacer esta distinción. El método pues es un procedimiento o un conjunto de procedimientos que se utilizan para alcanzar los objetivos de la investigación. El método es esa sombrilla que enmarca dentro de sí misma cómo se van a alcanzar los objetivos que se plantean en una investigación. Entonces permite responder a esa pregunta del cómo se alcanzarán los objetivos. Abajo de esa sombrilla pues está la metodología,
que es la manera en cómo será la investigación, es la manera en la que se detalla el método. ¿Quién, qué, cómo y cuándo? Son las preguntas que permite responder la metodología, digamos que es la manera como de desglosar este método. Y las técnicas ya son esas herramientas, incluso esos instrumentos que sirven de vehículo o de medio para organizar la investigación, para recolectar y manejar la información y los datos y para delimitar pues la obtención de la información. Entonces, pues como hablaba ahora Juan, la forma en la que nos acercamos al conocimiento y a las realidades que existen, pues es la epistemología. ¿Cómo sabemos hacer aquello que sabemos acerca del mundo, ¿no? La forma en la que nos aproximamos a esas realidades que queremos conocer. Y hay unas aproximaciones epistemológicas, digamos, que enmarcan la gran mayoría de las metodologías cualitativas. Ana, qué No, pena dime, te interrumpo un segundo. Es que creo sí, que no estás compartiendo pantalla como quieres. Estamos viendo las notas. ok, Entonces no sé perfecto. si de pronto la puedes compartir para que veamos más grande. Pero pues yo veo bien ahí, pero de pronto alguien con otro tipo de pantalla puede que no vea tan bien. Entonces pero no sé cómo funciona. Yo también me he complicado mucho cuando quiero compartir de las dos formas en Tranquilo, Zoom. tranquilo. Vale, ¿se ve? Listo, así Yo, se ve perfecto. No, está bien, no hay ningún problema. Vale. Uy, me fui mucho. Listo. ¿Qué esperar entonces de la investigación cualitativa? Bueno, además de los productos descriptivos que les mencioné anteriormente, de los relatos, se espera establecer categorías conceptuales dependiendo de los objetivos de la investigación, productos discursivos en la mayoría de los casos a través de relatos, de las entrevistas, de los grupos focales o en general de las técnicas a aplicar. Se pueden esperar tipologías o conceptos que explican esos significados, las conductas, las relaciones y las intersubjetividades. ¿Sí? Aquí es importante, digamos, ya el papel que tiene el investigador, no solo como recolector de información, o no solo como moderador de ciertos espacios grupales, sino también pues como analista de la información que recoge, ¿sí? Ya que a partir de ahí pues puede generar o puede construir tipologías o conceptos para dar explicación a algunos significados, algunas conductas y algunas relaciones. ¿Qué es importante pues saber de la información cualitativa, de los datos cualitativos, si bien no son representativos a un nivel estadístico y no tienen por qué serlo en realidad, no es el objetivo en general de la investigación cualitativa la mayoría de las veces. Sí tiene una característica que se le llama transferibilidad, es decir, que los hallazgos o los resultados de una investigación cualitativa en algunas ocasiones y con mucha rigurosidad sí se pueden situar en otros sujetos que comparten rasgos, sean sociales, culturales o de otro tipo que sean similares. ¿Sí? Creo que eso es importante y es importante principalmente cuando veamos un poco de qué se trata la teoría fundamentada en los datos y cómo estos software de datos cualitativos pues permiten generar un cuerpo teórico que si bien no implica una genera experiencias similares y que pueden ser transferibles de unas personas a otras cuando comparten ciertas características. Y también, pues, cuando pues, se va dando en el tiempo. Es importante que sepan que bueno, generalmente las metodologías cualitativas pues han sido y son criticadas, son objeto de críticas cuando, digamos, se hacen en una escala en la que también se hacen, digamos, a la vez unas exploraciones cuantitativas grandes, donde hay unos cúmulos de información pues, que son casi que
que arrasan, digamos, con todo lo demás y que son contundentes y claros. Y entra un poco tímida la investigación cualitativa en esos espacios o en esos escenarios, a decir la investigación cualitativa no por ser una exploración de relatos, de fenómenos, de experiencias, de opiniones, de percepciones, pues carece de validez y de rigurosidad en su implementación. Y no solo en su implementación, sino en su análisis y en la forma en la que pues, la información permite también explicar, soportar y complementar la información cuantitativa. Entonces, bueno, creo que ahí es clave. ¿Me escuchan todos bien? Creo que mi internet a veces Sí, molesta. Sí, 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 Entonces, te si tiene algún escuchamos. problema, me fue un segundo, pero ya te escuchamos bien. Tranquila, gracias, Ana. listo, listo. Entonces, hay 3 criterios de validez que la investigación cualitativa presenta, digamos que principalmente, hay muchos otros, pero estos son como los principales. El asunto de la credibilidad, pues se habla entonces de un trabajo hecho por expertos y la investigación, la credibilidad de cada ejercicio investigativo se la dan no solamente los investigadores y las investigadoras, sino también quienes acompañan esa investigación, ¿no? Entonces la credibilidad viene también de, digamos, pues la exploración que se hace de el fenómeno a investigar. Entonces, si yo soy experta, no sé, en conflicto armado, pues la credibilidad de esta investigación que quiero empezar a hacer, de mi tesis de maestría, de mi tesis doctoral, pues va a incrementarse, ¿no? Es como, es un poco de dónde se parte para hacer la investigación, que no se parte de un vacío de quiero investigar sobre movilidad urbana y no tengo ni idea porque nunca lo he hecho. Creo que la credibilidad se la dan los sujetos que investigan y también los planteamientos del diseño que se hace. La apertura pues invita también un poco a esa transparencia de dónde va a provenir la información, cómo se dará la recolección de información, o sea, siempre teniendo claro un poco los pasos del diseño metodológico y como esa transparencia que se lleva a cabo a través de la apertura y la calidad de los datos, un paso ya adicional que va más allá cuando se hace la recolección de información y cuando se está analizando, pues digamos que la calidad de los datos habla de la validez de la información, la calidad de las transcripciones, de las grabaciones, de los diarios de campo, no sé, de los demás instrumentos que se utilicen, los diarios de observación, lo que sea, las estructuras que se utilicen para recolectar la información, que se haga pues con toda la rigurosidad posible. Digamos que estas son algunas de las formas en las que se mitiga un poco la duda que se genera frente a la investigación cualitativa. Las siguientes pues son las aproximaciones epistemológicas más comunes, digamos, dentro de la investigación cualitativa. No son las únicas, hay muchas otras. Sin embargo, pues en el contexto, digamos, de lo que puede trabajar, por ejemplo, los equipos mixtos o interdisciplinarios en contextos de implementación o evaluación de proyectos, evaluación de políticas públicas, pues generalmente estos son las aproximaciones epistemológicas que más funcionan. Está la fenomenología como el estudio de experiencias individuales para explicar un fenómeno en particular. La principal técnica de recolección de información que la fenomenología utiliza son las entrevistas en profundidad, que ya las vamos a analizar un poco más. Y un ejemplo práctico es de pregunta de investigación, es cómo es vivir con VIH desde una edad temprana. ¿Sí? Entonces es el análisis de la experiencia de una persona que vive con VIH o de una persona, de un grupo de personas, de un colectivo que vive con VIH desde una edad temprana. La etnografía como un estudio de los procesos culturales, principalmente utiliza la observación participante y no participante, y las entrevistas también en profundidad, los diarios de campo, y un ejemplo práctico pues es observar y conocer las influencias culturales de jóvenes grafiteros de Bogotá, por ejemplo. La narrativa como otra aproximación epistemológica
busca conocer la realidad descrita a través de historias de vida. También vamos a ver un poco de qué se tratan estas historias de vida y esta aproximación desde las narrativas. Y utiliza pues las entrevistas en profundidad, la elaboración incluso de líneas de tiempo, de análisis de datos históricos, incluso se complementa con eso, sobre una historia de vida. Puede ser un momento del curso vital de una persona, puede ser su biografía, su autobiografía o una biografía escrita. Y la teoría fundamentada, que creo que les mencioné también de qué se trataba, pues busca la creación de una nueva teoría para explicar un fenómeno en particular. La teoría fundamentada utiliza un gran cúmulo o requiere un gran cúmulo de recolección de información cualitativa de diferentes fuentes, y se lleva a cabo pues a partir del análisis de la información de manera concurrente. ¿Sí? Entonces se recolecta información, se analiza, se busca qué más se requiere recolectar, vuelve y se analiza. Digamos que es un tema concurrente. Tanto la recolección como el análisis de información se realizan de manera continua hasta construir un cuerpo teórico lo suficientemente robusto para explicar un fenómeno de interés de la investigación. Listo. Bueno, algo que a mucha gente como que le raya cognitivamente cuando yo hablo de muestreo es el muestreo cualitativo. Y bueno, creo que aquí es un poco abogar por el uso de la palabra muestreo. Yo sé que para los estadísticos pues esto requiere todo un proceso de universos, muestras representativas, significativas, en fin. Sin embargo, la muestra cualitativa pues, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, N unidades de análisis que se quiera investigar, sobre la cual se ha de recolectar los datos y no necesariamente pues, es representativa de un universo o de una población que representa. ¿Sí? Se le llama a este muestreo selectivo, de juicio o intencional, y lo que se pretende obtener a partir de la muestra pues no es, digamos, una distribución uniforme de la población en ciertas características, las que sean, sino que lo que se busca es la riqueza de la información que estas personas o estas comunidades, estos grupos de poblaciones nos puedan dar sobre nuestro fenómeno objeto de estudio o nuestro fenómeno de interés en la investigación. ¿Sí? Pues como ya digo, el objetivo no es la medición, sino el análisis de la información. Por tanto, esta información pues, debe ser rica, profunda e intensa. La muestra debe ser flexible en la investigación cualitativa, porque, digamos, en algunos casos lo que se hace es ir analizando la información en la medida en que se va recolectando, y se van tomando decisiones frente a la muestra. Entonces, no se establece, generalmente uno no establece una muestra cualitativa con antelación, voy a hacer este número de entrevistas o este número de grupos focales, sino que dejo, digamos, esos números abiertos a no solo los objetivos de la investigación, como van cambiando, sino a lo que voy encontrando también en la investigación, ¿no? Puede que no haya contemplado unos actores que eran claves una vez entré a hacer grupos focales y yo no los contemplé en un inicio. Entonces, mi diseño cualitativo de la muestra pues, tiene que ser lo suficientemente flexible para que me permita involucrar otras técnicas u otros actores. Bueno, hay varios tipos de muestreo cualitativo. Acá creo que pues voy a mencionar los principales. Hay un tipo de muestreo que es de máxima variación. Se busca la diversidad extrema entre los sujetos o las unidades de análisis para que entre estos se distribuya el objeto de investigación. Creo que acá es donde es posible combinar ciertas variables también cualitativas, como por ejemplo el grupo etario, el sexo, la ubicación geográfica, el nivel educativo, otros tipos de variables en la muestra que yo necesito. ¿Sí? Entonces puedo investigar, por ejemplo, no sé, amas de casa o mujeres que se dedican a tareas del hogar
a tiempo completo, pero quiero que sean de diferente localidad de la ciudad. Quiero que sean de grupos etarios distintos, digamos, puedo escoger por edades diferentes. Sin embargo, pues sí comparten una característica que es la que me interesa en esta investigación. Puedo también escoger una muestra homogénea, pues si las personas o unidades de análisis comparten características, perfiles y rasgos similares, y no necesito necesariamente que se distribuyan en unas variables adicionales. Entonces, por ejemplo, solo quiero investigar un grupo de mujeres inmigrantes que viven en la ciudad de Cúcuta. ¿Por qué? Porque estoy investigando sobre las dinámicas de las mujeres migrantes de Venezuela que viven en la ciudad de Cúcuta. Entonces, ese es mi foco de interés. Hay otro tipo de muestreo que se llama bola de nieve o enlaces de red. En este tipo de muestreo, la selección de las personas se lleva a cabo de acuerdo pues, con la temática, pero son los mismos participantes de mi investigación quienes van convocando a otras personas, ¿sí? Que compartan rasgos similares. Entonces, por ejemplo, este tipo de muestreo pues, es útil cuando hay un subregistro de casos y cuando desde la investigación los y las investigadoras no conocen bien quiénes son los potenciales participantes de la investigación, ¿sí? O cuando hay temas que son muy sensibles y estas personas que comparten características pues no quieren sencillamente develar que comparten ese rasgo característico. Entonces, por ejemplo, personas supervivientes de delitos sexuales en Catatumbo producto del conflicto armado. ¿Sí? Entonces, entre estas mismas personas que conozcan otros casos, los pueden ir refiriendo, los pueden ir refiriendo para participar en la investigación. El muestreo de caso extremo, pues hace referencia a estos casos que tienen un rasgo, una característica que se destaca y que le permite hacer comparaciones de ese caso extremo con otros casos que se pueden considerar como la norma, por decirlo así. Estos son los casos que se salen de la norma y son la excepción. Puede ser un caso, una unidad de análisis, una persona, un grupo, un colegio. En este caso, por ejemplo, seleccionar una escuela en la que se está presentando prácticas particulares de violencia estudiantil. ¿Sí? Entonces, sería un caso extremo porque no sería la norma si lo que quiero es analizarlo en una localidad particular o en una ciudad particular. Entonces, están presentando allí como unas situaciones extremas. El caso típico, pues establecen previamente rasgos básicos y necesarios que son objeto de estudio, se seleccionan a los participantes de acuerdo con esto. Digamos que entre el caso típico y la muestra homogénea, digamos que no hay muchas diferencias. Sin embargo, pues un caso típico puede ser, digamos, un solo caso o no sé, un colectivo en particular. Digamos que en el caso como tal, pues hay unos rasgos básicos y necesarios que son los objetos de estudio de la población. Y en el caso único se elige a un sujeto o una unidad de análisis que contienen una combinación de características inusual. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, mujeres que hacen parte de los grupos LGBTIQ y que además pues tienen algún tipo de discapacidad. Y además yo puedo agregarle que pertenezcan a un grupo etario como juventud o como adultez, y que hagan parte de alguna localidad de la ciudad o de alguna región del país que sea de mi interés, ¿no? Entonces son casos únicos que pues implican la combinación de unas características inusuales. Y el muestreo teórico, que es el que se utiliza pues principalmente cuando se hacen los análisis en teoría fundamentada, pues es que las unidades y situaciones a incorporar se van eligiendo a partir del conocimiento que se va construyendo sobre la marcha, ¿no? Lo que les decía ahorita. Entonces, voy recolectando, voy analizando y a partir de ahí, pues voy haciendo una selección adicional de participantes, sean personas o unidades de análisis que quiero involucrar en mi investigación. Bueno, otro de los conceptos claves en la investigación cualitativa y pues de los cuales creo que uno se familiariza ya en la marcha
durante la investigación es la saturación, es el punto de saturación, ¿sí? El punto de saturación es clave, digamos que eso se adquiere ya con la experiencia, eh, se va afinando como un sentido de identificación del punto de saturación. Este es el punto en el que se ha escuchado una cierta cantidad de ideas o opiniones o experiencias, eh, y con cada nuevo análisis en realidad no aparecen elementos diferentes, ¿sí? Entonces lo que la literatura dice pues es que incluso los hallazgos más extraños o más poco comunes o los que no se repitan con tanta frecuencia, yo los tengo que dejar ahí, o sea, no los tengo que descartar ni los tengo que desechar de una vez durante la investigación, sino que yo los dejo ahí porque no sé en qué punto pueden aparecer hallazgos que empiecen a ser similares con este hallazgo extremo, ¿no? Siempre, pues quienes han hecho investigación cualitativa saben que en el punto de saturación, pues uno establece, digamos, uno define como unas pautas estructurales de un determinado conjunto de procesos o prácticas sociales, ¿sí? Entonces, si yo conozco que el bullying escolar implica, o el matoneo en las escuelas, implica palabras despectivas, implica agresiones verbales, agresiones físicas, pues yo voy a crear o voy a empezar a identificar unas pautas estructurales en la información que voy analizando, ¿sí? Entonces empiezo a identificar y a decir, bueno, esto de lo que me están hablando, pues hace parte de lo que yo denomino como un bullying, o de lo que me están hablando, esto puede ser bullying, por hablar de un ejemplo. Y todos los nuevos casos que voy encontrando no me están corrigiendo ni me complementan el conocimiento, sino que están repitiendo esas pautas que yo ya pues establecí y las cuales ya se me han alimentado, digamos, de una información y se me están saturando, ¿no? Entonces, pues la saturación implica la habilidad de los investigadores para pues determinar cuándo ya se ha llegado a un punto en el que la información no se repite. eh, la saturación permite afinar y reformular categorías de análisis, si es que en la investigación he formulado categorías de análisis previamente, y determina operativamente el tamaño de la muestra. Sí, creo que el punto de saturación pues va muy de la mano con el diseño metodológico cuando la investigación pues lo permite. Digamos que es como el ideal de la investigación cualitativa, cuando lo permite, cuando los tiempos lo permiten, pues es posible que se vaya haciendo un análisis de la información y a su vez la flexibilidad de la selección de la muestra, pues permita ir añadiendo personas, unidades de análisis o casos que me pueden dar información adicional a la que ya tengo, o sea, me siguen saturando las categorías, o puedo estar encontrando otras cosas. Entonces, digamos que el punto de saturación es clave para determinar cuándo se para en la selección de la muestra. Bueno, ya hablando un poco de la selección de las técnicas de recolección de información cualitativa, hay unos criterios que pues por supuesto quedarán en esta presentación y que se construyen a partir de varias fuentes teóricas. Hay muchos otros criterios, sin embargo, pues estos creo que son claves y suficientes cuando uno pues necesita hacer una definición de técnicas con prontitud. Entonces, un criterio es la pertinencia. La técnica es adecuada para el tipo de información que se desea obtener. Es decir, la técnica que voy a utilizar me permite obtener la información que necesito en el marco de mi investigación. Digamos que hay que hacerse esas preguntas, ¿no? Acá pues uno puede calificar, digamos, lo que el nivel de cada uno de los criterios y al final pues escoge, digamos, cuáles de las técnicas se adaptan más a lo que se requiere. La factibilidad, es decir, la técnica puede ser aplicada dado los recursos que tengo y los materiales con los que cuento. Y esto es clave en el trabajo que se hace, por ejemplo, en la evaluación y monitoreo, seguimiento de políticas públicas. Generalmente, pues los recursos son muy pocos, los recursos públicos pues son pocos y no son lo suficiente para hacer unas evaluaciones a profundidad,
o que requieran, digamos, un tiempo y un despliegue de campo muy amplio. Entonces hay que revisar también cuál es la factibilidad de llevar a cabo cierto número de entrevistas, cierto número de grupos, cierto número de talleres, eh, y pues tratar de hacer como unos diseños muy aterrizados. El costo es más barato que otros por unidad aplicada o por muestra. Si uno trabaja en cooperación internacional, esto es algo en lo que siempre se está ahorrando la cooperación internacional, ¿no? En el costo-beneficio, costo-beneficio de la implementación de ciertas técnicas, como lo vamos a ver ahorita, pues hay unas que brindan una riqueza en la información maravillosa, pero pues el costo, digamos, de implementación y de aplicación es bastante elevado y no muchas entidades u organizaciones, incluso la academia, pues no tienen los recursos. La oportunidad puede ser aplicada en el tiempo disponible. ¿De cuánto tiempo? Pues también se dispone para hacer la implementación, y la participación, pues esta técnica favorece espacios de participación e involucramiento de los actores locales, es decir, de la gente con quien estoy investigando. Creo que eso es clave y pues lo vamos a ver ahora un poco en las metodologías eh, participativas de investigación. Bueno, creo que esta es la respuesta que la mayoría escogió o que se presentó con el mayor número de veces en la nube de palabras que construimos al principio. Y es la técnica cualitativa, creo yo, por excelencia en el marco de los estudios en el sector privado, también en el sector público. Y es una herramienta pues, que permite un intercambio de información generalmente entre una persona y el entrevistador o el investigador. Es ideal que puedan ser al menos dos entrevistadores, pero si no, pues con uno está bien. Genera unos productos de interacción que son pues piezas verbales, y pues digamos los relatos que ya la persona comparta con el investigador, relacionados pues con su experiencia específica, ¿no? Su experiencia de vida, su experiencia frente a algún fenómeno en particular, frente a alguna situación en particular, eh, es lo que permite obtener la entrevista. Hay tres principales tipos de entrevistas, también pueden ser muchos, pero los que quiero abordar, los que más se usan en la investigación cualitativa, son la semiestructurada, la entrevista en profundidad y la entrevista grupal. Entonces, la entrevista semiestructurada pues, se caracteriza por utilizar una guía de preguntas orientadoras, es decir, que el investigador plantea de antemano y generalmente de acuerdo con unas categorías de análisis previamente construidas y establecidas, genera una guía de preguntas orientadoras. ¿Sí? Entonces, a partir de estas preguntas orientadoras, pues no es un guión rígido, digamos, de encuesta ni de entrevista, es semiestructurada, tiene cierta flexibilidad y combina esos tipos de preguntas abiertas, cerradas y pues semiestructuradas. Generalmente lo que se hace durante las entrevistas semiestructuradas, pues ir de lo general a lo particular de acuerdo con el tema que se esté abordando, y pues también implica, digamos, una pericia del investigador y del entrevistador para manejar como los temas de las expresiones verbales, no verbales de las personas, la fatiga y todo lo demás, digamos, que se presente en una interacción de campo con las personas. Las entrevistas en profundidad pues buscan indagar detalles sobre experiencias y significados que las personas le atribuyen a estas experiencias. Generalmente se formulan preguntas abiertas cuando se formulan preguntas. En muchas entrevistas en profundidad solamente se establecen temas a abordar, como grandes líneas temáticas que se buscan abordar, y se le permite a la persona entrevistada que hable y que aborde cierto tema con con todo el tiempo disponible y desde su perspectiva, digamos, todo lo que quiera decir acerca de ese tema.
se debe solicitar al entrevistado que amplíe o aclare aquello que va narrando y se hacen unas contrapreguntas generales, digamos que no se busca como contrapreguntar de manera tal que yo guíe la entrevista, sino que como es en profundidad, lo que quiero es, digamos, la experiencia completa y rica en información, digamos que dejo que la persona pues me brinde la información que requiero, obviamente pues con mis líneas temáticas claras. La entrevista grupal se diferencia del grupo focal, ya lo vamos a ver, porque se hacen pues intervenciones individuales en un contexto grupal de escucha, como así. Se hace una entrevista en la que pueden participar 2, 3, 4 personas, pero el entrevistador pues no promueve el debate ni la interacción en estas personas, sino que lo que hace es hacer unas preguntas muy dirigidas y muy específicas a cada una de estas personas que participan en la entrevista grupal. Se hacen también contrapreguntas directas a cada una de las personas, entonces no es un tema de cómo es como la persona, uno ya me habló del tema, entonces no necesito preguntarle a los demás, no, se hacen las mismas preguntas a cada una de las personas en el contexto de entrevista grupal. Para esta técnica se necesitan pues entrevistadores entrenados y con experiencia, como ya les dije, en manejo de emociones y de comunicación, tener los objetivos claros que manejen y que enmarquen el uso de la herramienta, sin importar si es una entrevista en profundidad, que puede ser un poco, digamos que recolecta un cúmulo de información demasiado grande, sigue siendo pues una herramienta que se usa en el marco de un objetivo claro de investigación. Se utilizan generalmente en instrumentos como guías de preguntas o de temas y pues se deben tener claros, además en todas las demás técnicas, los protocolos éticos y de tratamiento de la información, principalmente para realizar entrevistas con, digamos, actores que son un poco más, que están en una condición, digamos, distinta, como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas víctimas de ciertos tipos de delitos. Aquí hay que tener, digamos, un trato especial y de tratamiento de la información clara. Valle sugiere la formulación de las preguntas de la entrevista de la siguiente manera, es una sugerencia: preguntas generales y fáciles al principio, preguntas complejas y sensibles en el núcleo o en el cuerpo de la entrevista, y las preguntas de cierre pues que permitan aclarar y que permitan, digamos que no retroalimentar a la persona, digamos que no se hace en un contexto de entrevista, pero sí se hace un cierre, digamos que acá se presenta un encuadre inicial y acá un encuadre final de lo que fue la entrevista. Cada herramienta y cada técnica tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas de las entrevistas pues es la riqueza de la información contextualizada y personalizada, digamos que es una técnica supremamente íntima que permite abordar temas que son difíciles de abordar de otras formas. Es flexible y es cómodo para muchas personas, como abordar ciertas temáticas en un contexto de tratamiento persona a persona. Se puede acceder a información que es difícil de observar, digamos que no aparece en otros contextos como de observación, y permite hacer una inmersión en la fase inicial de reconocimiento de cualquier investigación o intervención. Entonces también lo vamos a ver al final en algunos diseños de investigación en los que se tiene claro un tema de investigación y de pronto alguna pregunta de investigación. Ahí está como que se esboza más o menos qué es lo que uno quiere conocer, pero hacer entrevistas pues permite un poco orientar hacia dónde puede ir la investigación. Entonces puede ser una buena herramienta de exploración inicial de cierto tema o cierto fenómeno de interés. Las desventajas, pues consume más tiempo por entrevistado en la recolección de información, en la transcripción de las entrevistas y en el proceso de lectura y de análisis posterior, ¿no? Entonces, digamos que según mi experiencia, esta es una técnica que se privilegia cuando son actores claves que solo ellos pueden dar información, digamos, muy específica sobre cierto tema.
Sin embargo, pues digamos que durante el planteamiento de la investigación, pues se tienen que tener en cuenta los tiempos que generan no solo la entrevista, sino el análisis de la información. Las respuestas pues también dependen de la interacción entre los sujetos y los entrevistadores. Claro, digamos que aquí pues es clave el entrenamiento que los investigadores tengan en relación con sus propias creencias, sus significados, sus valores y la manera en que ellos, pues, en que uno dirija las preguntas o la investigación de cierta manera. Digamos que eso se adquiere con la pericia y con la experiencia, pero no se puede negar que hay una influencia, digamos, de esa relación o de ese cuadro, ¿no? De entrevista en el que está el sujeto y el entrevistador y en el que se generan una serie de interacciones y de productos verbales que pues ahí están, ¿no? Y que también son producto de unas preguntas claras, de una evocación clara que hace el entrevistador por una respuesta. Bueno, falta de observación directa en escenarios naturales y carece de las ventajas de la interacción grupal. Digamos que no quiero entrar en los detalles de qué tipos de preguntas se pueden utilizar en las entrevistas. Esto pues quedará acá en la presentación que por supuesto se les compartirá, pero me pareció muy útil, digamos, este cuadro en el que se plantean ejemplos de cómo hacer ciertos tipos de preguntas. No todas las preguntas sirven para recolectar el mismo tipo de información. Entonces aquí hay como varias ideas, por ejemplo, de cómo preguntar si quiero conocer experiencias personales, si quiero plantear casos hipotéticos, solicitar opiniones, aclaraciones, hacer comparaciones, hacer preguntas incluso de control si la persona se contradice, exagera o si es un poco inconsistente en su relato. Pues también el entrevistador, digamos, a través de la experiencia puede hacer unas preguntas de control. Y también, digamos, estas pues, tienen que ver con las contrapreguntas que buscan mayor profundidad de la información, mayor comprensión de lo que la persona está diciendo y, digamos, una retroalimentación del relato. Entonces, lo que usted me dijo es esto, lo que yo entendí de lo que usted me dijo es esto, es correcto y creo que, bueno, son, digamos, herramientas prácticas y muy útiles a la hora de formular guiones de entrevista. Otra de las técnicas que se utilizan bastante en investigación cualitativa y que ustedes lo ponen en la nube de palabras son los grupos de discusión dirigida o también llamados los grupos focales. Se caracterizan principalmente pues, por la existencia de un moderador. Ya el investigador no está, digamos, en el rol de entrevistado, sino en el rol de moderador. Y la clave del éxito de los grupos focales o los grupos de discusión dirigida es el intercambio de las experiencias, saberes, sentimientos y percepciones entre las personas que asisten a los grupos focales. La clave pues, del éxito está en la interacción y en la dinámica grupal que el moderador va promoviendo, ¿no? Entonces también se requiere una experiencia y un entrenamiento que son claves y que se van ganando poco a poco. En el que se busca pues generar ciertas discusiones entre las personas. Entonces está moderador, persona, persona. Incluso el moderador puede hacer un grupo focal con 3 preguntas. Yo he hecho grupos focales en el caso, por ejemplo, del monitoreo que le hicimos a el programa Familias en Acción en varios municipios de Colombia. Y eran pues digamos, mujeres, madres de niños y niñas beneficiarios de Familias en Acción, ¿sí? Y estos grupos focales se hacían con 3 preguntas claves y un caso hipotético, ¿sí? 3 preguntas claves: ¿qué funciona en la implementación del programa? ¿Qué no funciona? ¿Qué se debe mejorar? ¿Y qué pasaría o qué pasa, por ejemplo, en los casos en los que las personas alteran sus condiciones de vida para hacer parte del programa y para ingresar al programa y recibir los beneficios? Se planteaban esas 3 preguntas y ese caso, y a partir de ahí, digamos que mi rol era simplemente moderar la discusión
entre todas las personas. Algo que es interesante y que es muy, digamos que brinda muchísima riqueza en la información de los grupos focales es que permite que los participantes descubran un lenguaje en común para describir sus experiencias que son similares. Muchos cuando se encuentran en los grupos focales no saben que hay otras personas que viven experiencias similares, ¿sí? Entonces, la facilidad, digamos, de una interacción y una dinámica grupal hace que las personas encuentren un lenguaje, puedan pasar a veces un poco pues por todos estos procesos de memoria, procesos cognitivos, y al lenguaje puedan describir sentimientos, emociones, experiencias y saberes que de pronto ni siquiera sabían que ahí estaban, ¿no? Y se van construyendo de manera grupal. La escucha mutua entre los participantes estimula la memoria, las ideas, y esto enriquece los relatos que se recogen. Bueno, esto digamos que implica también un análisis distinto de la información que se hace de manera posterior. La ventaja pues es una técnica más rápida y económica que las entrevistas individuales. Por ejemplo, un grupo focal puede ser realizado en 2 horas y puede recolectar información de entre 5 y 10 participantes en un grupo que se modere, digamos, de manera adecuada. Ahí digamos que permite recolectar un gran cúmulo de información para la investigación, más de lo que se podría hacer entrevistando a cada uno de los participantes de manera individual. Bueno, permite explicar, complementar, profundizar en los hallazgos derivados de técnicas cuantitativas. Ya hablamos pues de la riqueza de la información a partir de la dinámica de interacción grupal. Y las desventajas de esta técnica pues es que requieren la logística y una coordinación que generalmente pues requieren de la puesta en marcha de recursos, ¿no? Además recursos adicionales, por ejemplo, para personas que se desplazan desde zonas muy alejadas a los cascos urbanos, por ejemplo, y son claves para o sea, su participación es clave en estos grupos de discusión, en estos grupos focales, ¿sí? Entonces, se requiere dinero para pagarles su día de trabajo, se requiere dinero para pagarles su transporte, se requiere dinero para darles un almuerzo o darles un refrigerio, lo que sea. Entonces, esto se debe tener en cuenta, ¿no? Y además el desplazamiento. Pues, allá. Se habla de una desventaja, que es la construcción de un escenario artificial un poco recreado, y comparto esta técnica también con las entrevistas, pues no son escenarios naturales, sino que son escenarios en donde el moderador o el entrevistador pues evoca cierto tipo de discusiones y pues digamos que se separa un poco de las vivencias naturales de los grupos de personas. Esto es importante y es que los resultados pueden estar sesgados por miembros dominantes del grupo. Y aquí pues es clave que los moderadores, ojalá puedan ser varios, uno que tome atenta nota de todo lo que sucede, los sucesos no verbales y la producción de comunicación no verbal. Eso es en un escenario ideal, generalmente es solo una persona la que hace. Modera, graba, hace la cartelera, trae los refrigerios, acomoda las sillas, hace todo, generalmente solamente una persona. Pero digamos que la experiencia y la pericia pues también le permite un poco manejar los ánimos que se van provocando durante las interacciones y controlar un poco a aquellas personas que quieren acaparar los discursos, ¿no? Siempre en los grupos focales pues aparecerá gente que habla más que otra, que tiene una opinión fuerte frente a otra, y eso pues hace parte de la pericia de quien investiga, quien modera. Y bueno, las limitaciones para desarrollar investigación, acción, participación, que ya lo vamos a ver más adelante. Pues la observación participante y no participante es, digamos que es la técnica clave o la técnica más utilizada en la etnografía, pues se lleva a cabo a partir de una inmersión casi que completa de el investigador como un observador, pues digamos que se involucran en unos contextos y unas actividades que son naturales para las personas con quienes se está investigando, ¿no? Esto de manera previa a un establecimiento pues de unas conversaciones, de unos vínculos, de una
obviamente también planteando la posibilidad que estas personas pues quieran que un observador externo ingrese a conocer sus comportamientos y demás en unos contextos naturales. La información que brinda la observación participante, pues en realidad permite pues, comprender que realmente pueden, digamos que falsear o pueden, sí, no pueden decir en una entrevista o sencillamente se callan o no las dicen en un grupo focal, sino que pues, se pueden observar en su contexto natural y en su contexto directo. Bueno, la observación participante pues implica que también el nivel de involucramiento y el no participante pues está solamente, digamos que en su rol de observador, tomando atenta nota de... Sí. Ana, disculpa, te interrumpo, es que creo que está un poco cortado y como justo estabas haciendo como una diferenciación entre conceptos como parecidos participante, no participante, de pronto cuando si se corta un pedacito no queda tan claro. Entonces, no sé si nos puedes volver a contar, que creo que ya te vemos mejor, te tenemos con mejor audio. ¿O no? Vale, ¿me escuchas mejor? Hola, ¿me escuchas mejor? No, Sigue cortado. cortado. De pronto si intentas apagando la cámara un momentico, a ver si el audio sí llega mejor. Dame... listo. Listo, me van contando, ¿vale? Creo que ya ¿Mejor? mucho mejor. Sí, sí, señora, Listo. muchísimas gracias. No, a ustedes. Sí, lo que está diciendo pues es la observación participante, la principal diferencia entre la observación participante y no participante es el nivel de involucramiento que tiene el investigador en los escenarios en los que quiere investigar. Observación permanente y un régimen de análisis que ha determinado. Incluso si no las ha determinado, pues hace una bitácora constante y permanente pues, sobre lo que va observando, sobre lo que va escuchando y va haciendo su análisis. El observador participante se involucra en las prácticas. Digamos que allí, no sé si hay también a antropólogos aquí en este espacio que podrían un poco contarnos más sobre la observación participante. Yo personalmente nunca he hecho observación participante, sí he hecho observación no participante de contextos naturales, digamos, de interacción entre grupos sociales, sí lo he hecho. Y creo que es una herramienta un poco más, digamos que más utilizada, por ejemplo, incluso en contextos de evaluaciones de resultados de algunos servicios y beneficios para ciertas poblaciones que tenían, no sé, voy a decir un ejemplo, pero por ejemplo una evaluación que se hizo sobre unos servicios para personas con discapacidad. Un componente grande del programa pues tenía que ver con la generación de hábitos de cuidado personal y de hábitos, digamos, de vida diaria en casa, ¿sí? Entonces, para nosotros como evaluadores, pues era muy difícil que en una entrevista a un cuidador o una cuidadora de persona con discapacidad, pues pudiésemos obtener la información Hola Ana María, ¿nos escuchas? Volvió a cortarse. si se estaban en efecto dando o no digamos, se les capacita en observación no para... Sí.
Hola, sí, te escucho. Hola, hola. Sí, pero creo que tenemos un lag importante. Entonces, no sé si de pronto puedas, aunque no sé si sea muy complicado, salir y volver a entrar a la reunión de pronto. Sí, dame un segundo. Voy a conectarme a otra red y ya les digo si de pronto creo que es el tema de mi red, que a O veces cierras tu molesta mucho. video. Si ella cierra su video, quizá lo ayude. Ya lo tienes cerrado. Listo, Ana. Si quieres, haz ese cambio. Mientras tanto, aquí también les contamos que estamos haciendo lectura de sus preguntas, de sus comentarios y la idea es que tengamos unos 15 minutos antes de finalizar esta primera sesión para que podamos responder algunas y recordar que de todas formas viene una segunda sesión en 8 días. Entonces, pues acá estamos de todas formas atentos a a lo que están diciendo. También nos habían preguntado sobre el tema de la grabación. La sesión está siendo grabada. También ya Ana María nos contó que nos va a compartir su presentación. Entonces, pues vamos a subir también a nuestro canal de YouTube y asimismo vamos a enviar el enlace a los correos registrados. Entonces, pues también como para que tengamos esas claridades. No sé, Luis, si nos cuentas acá de si seguimos inscritos para las próximas conferencias, ¿va a ser la misma Sí, inscripción? sí. Bueno, digamos que las personas que se inscribieron al taller de hoy van a recibir toda la información de lo que, pues de los próximos talleres. Entonces sí, ya están técnicamente inscritos, pero yo creo que también vamos a sacar un nuevo formulario para de pronto otras personas que estén interesadas en participar. También lo vamos a enviar. Pero sí, digamos que por lo menos para el taller de hoy en 8 días, todas las personas a las que les enviamos este correo también les va a llegar el correo a la próxima sesión. Perfecto, gracias Luis. Y ya creo que Listo. tenemos a Ana María acá. Entonces sigan ustedes dos. Hola, Gracias. ¿ya me escuchan? Sí, ¿Mejor? ya te escuchamos, mucho mejor. Vale, listo. Sí, Cambié perfecto. de red, entonces creo que era la red. Bueno, estaba dando el ejemplo de la evaluación no sé hasta dónde me escucharon, pero estaba dando el ejemplo de esta evaluación que hicimos sobre un servicio para personas con discapacidad y especialmente un componente que era generación de hábitos de cuidado en casa. ¿Sí? Era un componente pues, que nos era muy difícil, digamos, conocer si había resultados de la intervención a partir de entrevistas o a partir de grupos focales. Entonces, se capacitaron investigadores cualitativos en observación y fuimos hasta las casas de los y las participantes para pues, observar un poco cómo era la dinámica de la vida diaria y a partir de ahí pues hacer ya el análisis de si se estaban dando o no se estaban dando estas prácticas de cuidado en casa. Listo. Entonces, algunas de las unidades de análisis que se pueden seleccionar en la observación participante y no participante pueden ser el ambiente físico, entonces las características físicas del entorno, sea el tamaño, arreglo, distribución, señales, acceso, olor, color, funciones. Perdimos el audio de Ana María. Sí, así es. Yo tampoco la estoy escuchando en estos momentos. Voy a tratar de comunicarme con ella por mensaje. Sí, y lo que podemos hacer, si les parece bien, podemos dejar aquí la presentación, de todas formas también con el permiso de Ana, pero creo que tenemos como unas preguntas
relevantes que ya pueden dar cabida a dar como una pequeña discusión o preguntas, si les parece bien. De todas formas, pues como un poco lo que les habíamos contado, los que nos estuvieron al principio de la sesión, nos acompañó Juan David Parra, que en este momento es investigador y docente de la Universidad del Norte, que nos hizo como una buena introducción a los métodos cualitativos especialmente, y cómo los podemos ver o complementar con el uso desde la economía, y cómo se complementan y algunas preguntas diferenciales que pueden responder cada uno de estos métodos. Fue un buen abrebocas para lo que después nos empezó a contar Ana María, detalladamente de las metodologías, pues como de este tema específicamente. Por ejemplo, nos contó las diferencias como entre las metodologías técnicas que hay en la investigación, y pues ya empezamos después, como recuerdan, a ver el detalle entre las entrevistas, y las distintas herramientas que se pueden utilizar para la recolección de información. Em, Aprovecho y hago como una cuña también de nuestro Twitter, en donde hemos estado poniendo algo también de información que tenemos acá. Perfecto. Los invitamos a que hagan entonces, si quieren en este momento escribir las preguntas en el chat. Listo. Entonces les cuento que ya hablé con Ana María, entonces está teniendo algunos problemas de conexión, pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar por ahora la sesión de hoy hasta acá en términos pues, de avance en el tema, y ya se va a conectar para resolver las preguntas que hemos ido recopilando en el chat. Y así en estos 15 minuticos que nos quedan, discutimos esas preguntas. La idea es que igual si las quieren leer en voz alta o quieren levantar la mano también lo hagan. Entonces esperemos, yo creo que 2 minuticos y ella ya se va a conectar para que hagamos la sesión de preguntas, y así dejaríamos la sesión de hoy y les estamos comentando, digamos, cómo la complementamos dentro de 8 días o si hacemos otra sesión. Listo, Miguel, veo tu mano levantada. Si quieres, haz tu intervención. Vale, Luis, no, ustedes muchas gracias. Alguien nos preguntaba si se pueden combinar los métodos, y es justo como lo siguiente que veríamos, que son los métodos mixtos. Acá hablábamos de métodos quali y esa era como la introducción que tenía Ana María, pero luego algo que decía Juan David al inicio es que se pueden combinar y eso los hace muy poderosos. Entonces, tener la rigurosidad que pudiera generar un modelo, digamos, econométrico y luego una validez externa que pudiera yo aplicar con una entrevista, con un grupo focal, con algún tipo con IAP, con otro tipo de herramientas. Y esos son los métodos mixtos que entraríamos a ver, no en la siguiente sesión que tenemos con Ana María, sino tal vez en otras de estas sesiones que estamos organizando, pues. Listo, Miguel, muchas gracias. Entonces ya tenemos conectada a Ana María. Entonces Sí, quisiéramos empezar perdón. con las preguntas que tenemos acá en el chat, como te comentaba. La primera pregunta la hizo Isa precisamente, y es si nos puedes explicar un poquito mejor cuál es la diferencia entre una entrevista y una encuesta, para tenerla súper clara. Ujú. Bueno, digamos que la encuesta, pues desde la experiencia que he tenido, digamos también en trabajo en grupos interdisciplinarios con economistas y en evaluaciones y estudios que han requerido métodos mixtos, pues donde
se hacen encuestas por una parte que generan pues ya datos, digamos, descriptivos y pues que permiten hacer modelos econométricos. Las entrevistas buscan profundizar en información que puede ser parte de las mismas categorías de análisis de una investigación. Digamos que uno puede partir de unas mismas categorías y a partir de ahí decidir si se utilizan métodos cualitativos o cuantitativos, o ambos al mismo tiempo, de manera concurrente. Es un tipo de triangulación que se hace. Y las entrevistas lo que permiten es profundizar aquello que en las encuestas se pregunta de manera cerrada, ¿sí? Entonces, si en una encuesta yo indago, no sé, por un nivel de satisfacción de una persona frente a un servicio que se le está dando, frente a un tipo de alimentación que el no sé, X programa de Naciones Unidas le está dando, pues yo en las entrevistas, más allá de preguntarle el nivel de satisfacción nuevamente, lo que hago pues es indagar a qué se debe ese nivel de satisfacción, ¿sí? Entonces, creo que, bueno, las entrevistas, dependiendo también cómo se planteen, pueden tener preguntas cerradas, pero generalmente en investigación cualitativa no se hacen preguntas cerradas, se hacen preguntas abiertas, preguntas semiestructuradas, ¿sí? Entonces, si yo quiero empezar a indagar, no sé, por qué ciertos resultados cuantitativos me dieron de X o Y manera, pues lo que hago es hacer unas preguntas muy claves para las entrevistas, y con eso pues puedo profundizar, puedo ampliar, puedo entender un poco más de dónde provienen las respuestas que las personas han dado, que son generalizables a través de la encuesta. Creo que la experiencia que yo he tenido pues es que las encuestas son cerradas, la mayoría de preguntas pues son de opción única o pues, dicotómicas, entonces creo que la posibilidad de la entrevista es profundizar en esas respuestas, con esos hallazgos cuánticos. Listo, perfecto, gracias Ana María. La siguiente pregunta es, ¿qué instrumentos y dimensiones de análisis le sugerirías a alguien para sistematizar prácticas agrícolas en comunidades indígenas? Una pregunta bien específica, pero pronto Sí. ¿Tienes alguna sugerencia? Sí, pues de hecho no los alcanzamos a ver hoy, pero digamos que como el siguiente apartado, pues ya empezaba a hablar un poco más de las metodologías participativas, que son pues una corriente bien importante de la investigación cualitativa, que de hecho pues tiene un origen muy, pongámoslo así, desde el sur global, desde las necesidades de las comunidades y de la gente del sur global, de los investigadores del sur global, como lo planteaba Miguel ahorita, lo que es la investigación, acción, participación, que en sí misma pues es una metodología grande que puede abarcar múltiples técnicas y que permite no solamente, digamos, extraer información. Entonces el investigador no es solo un extractor de información, ¿no? Y la gente no es solo una fuente, ¿no? No es la fuente. Las personas, sea que reciban un beneficio, sea que estén en un programa rural, sea que hagan parte de, no sé, de una planteamiento de una línea base para un programa que se va a implementar en un tiempo, sin importar ese rol que ellos tengan, esas metodologías participativas pues les permiten como pararse en un rol distinto, ¿no? En un rol más activo de toma de decisiones de diferentes fases, con una postura crítica frente a los fenómenos que experimentan, incluso frente a los beneficios que reciben, incluso frente al programa en el que hacen parte. Entonces, dentro de estos métodos participativos, pues está la investigación, acción, participación. Creo que también algo que podemos hacer Luis e Isabela, si les parece, pues es crear, no sé si ustedes lo tienen, pero como un repositorio en el que la gente pueda como consultar documentación sobre metodología. Me parece interesante a quien necesite o quien le interese abordar estos temas, pues que también pueda encontrar, bueno, cuáles son las metodologías participativas. Ustedes pues, podrían hacer una cartografía social, un mapeo participativo, que es la interpretación de las experiencias que un grupo de personas vive en un territorio a partir de una construcción de mapas de manera participativa, ¿no? Eso creo que
en las comunidades pues es muy importante el nivel de representación que ellos le dan a las experiencias. Entonces, no son por ejemplo, en una cartografía social, no son las convenciones que da el geógrafo, el ingeniero, ni siquiera el investigador cualitativo. Las personas crean sus conexiones, sus relaciones, las convenciones con las que van a representar, por ejemplo, las siembras, los sistemas de riego, los insumos, los ríos, en fin, esas y múltiples otras representaciones. Y hay una metodología también que se llama sistematización de experiencias, de hecho, y ya hay varios, digamos que materiales que le permiten a uno como conocer cuál es el paso a paso para hacer una sistematización de experiencias, que también es un proceso participativo y que a las personas les permite analizar de manera crítica qué fue lo que sucedió en una experiencia que tuvimos en la implementación de un proyecto, ¿sí? Entonces, incluso los implementadores de un proyecto, los implementadores de un programa se ponen en una postura crítica y dicen, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos replicar? ¿Cuáles fueron las experiencias exitosas, las buenas prácticas, las lecciones aprendidas? Entonces, creo que esas metodologías participativas, las que te menciono, la IAP, cartografía social y la sistematización de experiencias, creo que son como las más claves para poder abordar estos tipos de Perfecto, Ana María, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta que hace José Martínez y es, ¿en qué tipo de metodología se pueden marcar lo que se conoce como métodos comparados? Si eso hace parte de metodologías mixtas y de pronto qué recomendaciones se deben tener a la hora de aplicarlo. Yo en personal no conozco esta metodología mucho, pero pues de pronto nos puedes contar algo al respecto. No, yo tampoco. Ah, ok, Yo perfecto. tampoco, de pronto, si tiene que ver de pronto con los diseños mixtos, pues es algo que podría tratar de investigar y pues de pronto en la próxima sesión abordar o ya hacer como Listo, sí, como una perfecto. búsqueda más particular del tema, porque la verdad no sé. Listo, nosotros estamos haciendo recopilación de estas preguntas para tenerlas en cuenta para la próxima sesión. Tenemos otra pregunta de Andrés Cabal y es, cuando se realiza una investigación mixta, que sea qual y quanti, se encuentran errores o diferentes hallazgos de análisis. Entonces, ¿cómo se determina si esos errores corresponden a la investigación cualitativa, dada una subjetividad, percepción en el análisis de las entrevistas, o si corresponde al análisis cuanti de la muestra estadística y el análisis de datos de encuestas? Entonces lo voy a dejar ahí por ahora. Me parece interesante esa pregunta, cómo identificar si los problemas que tenemos son más por el lado quali o por el lado cuanti. Bueno, yo creo que ahí cabe preguntarse cuál fue el diseño inicial que se planteó, el diseño metodológico de la investigación. Si yo o pues si el grupo de investigadores lo plantea de manera, hacer una triangulación de información cualitativa y cuantitativa de manera concurrente, entonces casi que se dan a la par, la recolección de información se da a la par. Yo tengo clara, a partir de una sola pregunta de investigación, pues tengo claridad qué es lo que quiero conocer y lo voy a conocer a través de metodologías cualitativas y a través de metodologías cuantitativas. Y a partir de esa misma pregunta, pues recojo diferentes tipos de información, diferentes tipos de datos, ¿no? O sea, acá tengo textos, tengo discursos, tengo contenidos y acá tengo números y demás, que yo no sé nada de eso. Pero de lo que sí sé es que el diseño metodológico me va planteando también cómo voy haciendo esa triangulación. Nos vamos a encontrar todos al final, los quali, los quanti, los directores de la investigación, y nos vamos a ir contando qué fue lo que encontramos. Los quantis van a leer los hallazgos quali, todos van a conocer los productos de absolutamente todo, todos van a leer las transcripciones de todo. Entonces ahí creo que ese planteamiento permite como minimizar los errores, ¿sí? Entonces yo sí considero que se requiere un diálogo permanente. No soy muy, digamos, no recomiendo que
todo se deje para el final, porque a lo que menos tiempo se le da es a la triangulación al final. Creo que pues, quienes hemos trabajado en esto y tenemos experiencia, sabemos que siempre es un corre-corre y los operativos de campo pues requieren más tiempo, digamos, los momentos en los que se hace análisis de la información, pues también se encuentra uno con un monstruo de información y uno dice, ¿y ahora qué hago con todo este mundo de información? ¿Qué hago para depurar qué me sirve, qué no me sirve? Y creo que eso se va adquiriendo con la experiencia, pero sí, o sea, mi recomendación es hacer una triangulación permanente, no esperar hasta el final a ver si nos coincidió lo que encontramos, si lo que encontré lo cual y me complementa y me explica lo que ustedes encontraron en lo cuanti, o definitivamente no se hablan, no se dialogan en ningún momento los hallazgos y los resultados. Pero si eso está pasando, entonces hay que decir, oiga, entonces, ¿qué es lo que está pasando? No estamos indagando en el grupo de actores que debemos haber indagado. No estamos haciendo las preguntas correctas. Las transcripciones no están quedando bien. Lo que pasa en muchas ocasiones también es que quienes formulan, bueno, esto lo digo porque trabajo en consultoría privada, quienes formulan las guías orientadoras de las preguntas, de las entrevistas, de los grupos focales, quienes formulan esos instrumentos no son los mismos que van y los aplican a campo. ¿Sí? Quienes van y los aplican a campo reciben una capacitación de 2 horas, chao, váyase y aplique eso como lo entendió y como usted creyó. ¿Sí? Entonces creo que un trabajo juicioso y riguroso de la parte cualitativa es hacer un buen, incluso si yo no soy la que voy a hacer el trabajo de campo, lo ideal sería que yo que genero los instrumentos y que pensé todo el diseño metodológico cualitativo sea la que vaya y haga en campo la recolección de información y además sea la que después analice la información y escriba los productos finales. Pero eso en un escenario ideal sería lo ideal. Pero eso casi nunca pasa. Pero sí hay maneras de minimizar esos errores y es siendo muy exigentes con la transcripción de la información, con las grabaciones de la información, ¿sí? De manera tal que si se encuentran errores, y me ha pasado, o sea, están proyectos en los que después de 6, 7 meses de finalizado el proyecto, toca volver a las grabaciones de los talleres, a las grabaciones de los grupos focales y ver qué fue lo que se encontró, porque es que no, por ningún lado esos resultados se están dando. ¿Qué fue lo que se preguntó? Si preguntamos bien lo que era, si era la intención de lo que se quería preguntar. Entonces, si hay formas de minimizar esos errores, obviamente no todo se puede controlar y está bien. Hay cosas que emergen y que uno no las espera y eso está bien, eso también es un resultado de la investigación. Esas cosas que no esperamos como investigadores y simplemente salen y emergen y decimos, wow, este resultado nadie lo esperaba. Pero pues mi recomendación es estar como mucha rigurosidad y mucha claridad y tener como muy clara la trazabilidad de un proyecto, la coherencia metodológica para minimizar los errores. Listo, muchas gracias, Ana María. Yo creo que ya voy a dejar esta como última pregunta y lo que vamos a hacer es, vamos a recopilar todo lo que se haya quedado en el tintero para poder discutirlo en las próximas sesiones. Y pues les estamos informando cómo vamos a coordinar pues la parte práctica, de pronto para complementar lo que quedó pendiente hoy, para que quede todo súper completo. Y por último, entonces, la pregunta sería, ¿cómo se podría sistematizar o integrar la información de encuestas con preguntas abiertas? O sea, ¿cómo se hace normalmente para integrar esos dos universos de preguntas? Bueno, pues yo creo que en el taller que vamos a tener de hoy en 8 días, yo creo que vamos a aprender un poco sí, como lo básico de utilizar un software de análisis de información cualitativa. Yo creo que ya quienes han hecho investigación pues saben cómo se usa activo, en vivo, pero creo que son herramientas que a uno le permiten casi que visualizar, y eso es muy importante, visualizar todos los productos de información que uno tiene en una investigación, ¿sí? Desde las bases de datos de encuestas hasta las entrevistas y preguntas abiertas. Entonces, pues, digamos que estos tipos de software pues, le permiten a uno casi que contrastar en un mismo momento los resultados descriptivos y las gráficas que se ven a través de las encuestas con las preguntas abiertas que me permiten explicar un poco, me permiten profundizar un poco
esos resultados digamos, que lo cuantitativo me dio. Entonces creo que es más un tema de los instrumentos que uno use o de saber utilizar estos software a los que se puede acceder y que pues hoy en día le dan a uno la facilidad, ¿no? Le permiten sacar como y extraer análisis de videos, fotos, gráficas, artículos de periódicos, entrevistas, encuestas, de todo. Entonces, pues creo que eso es una buena manera para hacer la integración de resultados. Listo, Ana María. Entonces, muchas gracias. Isa, ibas a hablar. No, muchísimas gracias. Yo quería como simplemente como agradecerte, Ana, y de pronto si nos podías contar ya para cerrar lo que vamos a ver. Yo creo que ya respondiste, pero de pronto si hay alguna otra cosa como el cronograma o un poco que nos cuentes lo que vamos a ver para que la gente aquí, pues recordarles que hay una siguiente sesión y pues se animen aún más a participar en esto. Sí, pues la idea es, creo que deben 8 días a la misma hora. Sí, deben 8 días a la misma hora. Sí, correcto. La idea es ya hacerlo como con casos prácticos, casos pues, que existen, que han existido, ojalá mixtos, como para saber también cómo poder hacer ese tipo de análisis, que ahí hay como un interés particular en saber pues cómo se complementan, ¿no? Dos tipos o dos corrientes metodológicas diferentes, y cómo logran encontrarse. Entonces, pues mi idea es poder plantear unos casos eh, ya dados para realizar investigación, evaluación, incluso seguimiento de políticas públicas, porque creo que ahí es como donde nos movemos la mayoría de los que trabajamos en esto, o también desde la academia, no hay problema. Y poder plantear, por ejemplo, el uso de estas herramientas como Atlas T. Generalmente yo uso Atlas T, me gusta más. Y para eso sí, de pronto, pues le pido ayuda a Luis para enviar como el link para que las personas puedan descargar con anterioridad esta versión de prueba, que es la que Atlas T nos está permitiendo utilizar actualmente, que creo que dura 4 o 5 días desde el momento en que uno la usa. Solo como para ejemplificar, de pronto quienes no lo conocen, que puedan conocer las herramientas, lo que les permitiría hacer en un solo software. Eh, y bueno, eso es como lo que yo creo que alcanzamos a hacer también en la próxima sesión. Listo, perfecto. Muchas gracias, Ana María. Entonces, eso sería todo por hoy. Para que estén muy pendientes también en nuestras redes sociales, vamos a estarles enviando el correo con la sesión, con todo el material de hoy, con la presentación de Ana María, también el enlace para que descarguen el software. Y también estaremos coordinando para pues, complementar los datos que aprendimos hoy. Entonces, nada, muchas gracias a Ana María, muchas gracias a Juan David que él me dijo que se tuvo que ir. Gracias a Isa también y a Miguel por toda la colaboración durante el evento y pues el apoyo de los grupos que mencioné al principio que estuvieron también en todo el proceso de organización. Entonces nos vemos dentro de 8 días y que tengan un excelente viernes. Hasta luego. Gracias, súper, muchas gracias.